Bien, vamos a comenzar un curso sobre un ejemplo de la explicación del origen del castellano y en concreto de la etimología de los días de la semana. Pero de manera introductoria vamos a explicar que la filología es la ciencia que nos permite conocer la estructura de un idioma y vamos a partir de ella para hacer esta explicación etimológica del significado de los días de la semana. Pero en esta pequeña introducción vamos a ver cómo existen diferentes familias lingüísticas, como la indoeuropea, de la que ramifican el resto de lenguas, y que se puede realizar un léxico comparativo de diferentes lenguas de raíz indoeuropea en algunos aspectos, como pueden ser los días de la semana, que es el que vamos a realizar en este curso, o en otros. También ver la comparación entre lenguas romances que vienen del latín. De hecho, haremos una explicación de cómo van surgiendo esas lenguas romances en esta pequeña lección introductoria, para luego en lecciones posteriores utilizar como ejemplo el origen y significado de los días de la semana para ver cómo a través de ese origen podemos explicar la etimología y la comparación con otras lenguas romances e incluso que no son romances como la lengua inglesa. Respecto al castellano, estamos viendo cómo evoluciona el castellano y tanto el español de América por todo el mundo al aumentar el número de hablantes. Vemos la evolución desde el siglo XIX hasta la actualidad, donde hubo diferentes hitos históricos o acontecimientos que hicieron de la lengua un vehículo cada vez más importante. Ahí tenemos el caso de cómo Don Quijote, ese personaje de la obra archiconocida, pues sirvió para expandir la lengua castellana o el español en América por todo el mundo. Fue evolucionando desde la Edad Media al Renacimiento y posteriormente en el Barroco y por supuesto durante todo el siglo XIX en diferentes etapas o momentos históricos. Estamos observando esa evolución y cómo la lengua castellana y español en América fue evolucionando, pero con diferentes influencias, ya que en la península ibérica fue conquistada y después reconquistada, y por tanto hay que tener en cuenta los orígenes lejanos que parten como raíz de la lengua castellana y el resto de lenguas cooficiales de la península ibérica. De hecho, ahí tenemos la explicación de cuál sería el origen del vasco, algunos de los aportes léxicos de esas lenguas prerromanas antes de entrar el latín, los íberos, la vasco-euskera, donde hablan del vocalismo quintiliano. Ya en la era romana tenemos que hablar de la introducción, a través de ese proceso de romanización, de la lengua latina como la lengua vehicular y oficial en España. De hecho, esa influencia de la lengua latina en la lengua romance la vamos a utilizar para comparar los días de la semana y, como se puede observar, podemos hacer en diferentes palabras y diferentes vocabularios diferencias y similitudes de la lengua latina respecto al castellano. Esta entrada de la lengua latina hace innovar en muchos del vocabulario que se utiliza en la península ibérica. De hecho, hay diferentes procesos de evolución, como la diptongación o la monoptongación de algunas palabras del latín al castellano, que luego fueron evolucionando de diferente manera. Esa evolución ocurrió principalmente por las diferentes invasiones que hubo posteriormente a la romanización, como estamos hablando de las invasiones bárbaras, en concreto de los visigodos, que lógicamente hicieron que la lengua latina y la evolución de esa lengua latina fuera impregnada de diferentes aportes lingüísticos, germánicos en el caso de los visigodos, o con la invasión árabe, el aporte
de diferentes arabismos que nos encontramos en la lengua castellana. De hecho, ahí tenemos una comparación de palabras mozárabes respecto al castellano y al latín. Incluso como las primeras manifestaciones en lengua castellana, las jarchas, no es otra cosa que una poesía musulmana mozárabe. De ahí que tengamos que hablar de diferentes superestratos lingüísticos, como podemos observar en Guadalajara, en la Alhambra o en palabras referidas a los ríos. Estas variedades fueron aumentando en ciertas zonas de Córdoba y en Toledo en el siglo XII y fueron evolucionando en diferentes raíces. También tenemos diferentes muestras de evolución y acontecimientos a partir del siglo IX con las famosas glosas emilianenses, que sería el inicio de lo que hoy conocemos como lengua castellana. En el siglo XII seguiría su evolución y el cambio de significado y de léxico de muchas de sus palabras. Siglo XIII encontramos a Gonzalo de Berceo como el primer poeta conocido en lengua castellana, con su obra Los Milagros de Nuestra Señora. También en el siglo XIII destacar la oficialización del castellano a través del rey Alfonso X el Sabio, y en el siglo XIV el uso como lengua oficial. Ya en el siglo XV, a partir de la reconquista nazarí de Granada, empieza a evolucionar aún más el castellano y a expandirse aún más con el descubrimiento de América y por tanto el llevar esta lengua a hablantes indígenas. Destacamos, como hemos dicho anteriormente, la importancia de la obra del Don Quijote de la Mancha y de esa evolución, expansión por todo el mundo a partir de Carlos V, lo que hace que aparezcan superestratos lingüísticos de carácter americano, con palabras nuevas que se irán introduciendo tanto en la península ibérica o al contrario se irán introduciendo en aquellas zonas de la América. De hecho, tenemos cambios fonéticos y préstamo de otras lenguas como el italiano, el francés, incluso el húngaro o el finés. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y, por supuesto, la inclusión de el inglés, que cada vez será mayor por la tecnología y por todos sus usos que anteriormente estábamos comentando. Muchas gracias y a continuación seguiremos con el siguiente capítulo.